Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la última emisión en el año 2025 del Pase acá en el Destape. Y así concluye en pocas horas el año de la reconstrucción de la nación argentina. Ese fue el título que le puso Milei al 2025 en las últimas horas del año pasado y aparece en el membrete de todos los documentos oficiales. Nos enteraremos pronto qué nombre le pone al 2026. Me da un poco de miedo teniendo en cuenta el nombre que le puso y cuál fue el resultado, porque el año de la reconstrucción de la nación argentina terminó con más de 1 millón de personas a oscuras. 1 millón de personas sin luz en las horas previas al año nuevo, muchos de ellos con la comida para la cena en la heladera apagada y contando las horas para tratar de zafar, de que no se les eche a perder, con el ventilador quieto y el aire acondicionado inútil en una madrugada de 30 grados. Con Milei, los argentinos pagamos tarifas europeas y recibimos servicios de calidad subsahariana. Hay una nota interesante que salió hace unos días en el Destape que da algunos datos potentes al respecto. Las tarifas aumentaron hasta un 700% en el AMBA durante el gobierno de Milei. Hasta un 700%. Esto es, se multiplicaron por 7. El que pagaba 5.000 paga 35.000. El que pagaba 10.000 paga 70.000. Y el que pagaba 30.000 paga 200.000. La canasta de luz, agua, gas y transporte en el área metropolitana de Buenos Aires aumentó un 561% entre diciembre del 23 y diciembre del 25, contra un 185% de la inflación acumulada. Es decir, lo que gasta alguien que vive en el AMBA en los servicios creció prácticamente el triple que la inflación. La electricidad en ese mismo periodo 340% aumentó, el doble de la inflación. Y en los últimos 12 meses, el gasto en electricidad del hogar promedio en el AMBA creció un 19%, es decir, en una quinta parte, en un solo año. Obviamente, cambia el año, cambia el mes y como todos los meses hay nuevos aumentos, ya están anunciados, aumentos de hasta el 4% en luz, en agua y en gas. Lo hizo en los últimos días, lo terminó de confirmar ayer con el aumento de agua el gobierno. La luz y el gas tendrán incrementos promedio de entre 2,5% y 3% a nivel nacional. El agua y las cloacas en AMBA podrían aumentar hasta el 4% mensual, en un año en el cual, según el presidente Milei, la inflación hacia mitad de año va a tender a 0. Pero además, este aumento del 2, 3, 4% mensual no incluye la quita de subsidios que el gobierno ya anunció que va a hacer, que es una exigencia del Fondo Monetario Internacional y que va a implicar un salto bastante más importante, porque en este momento la cobertura de costos del sistema eléctrico residencial es en promedio 60% tarifa, 40% subsidios. Es decir, que si se quitan los subsidios, lo que paga un hogar subiría casi al doble. Casi al doble. Pero esa es una lectura simplista y diría para la mayoría de la gente subestima el costo que va a tener que afrontar. Porque hoy en día las tarifas están divididas en 3 sectores de acuerdo a los ingresos del hogar. El N1, que es la tarifa de los que más tienen, de los hogares de ingresos altos, cubre el 92% del costo con lo que paga el usuario. Es decir, que solamente va a tener un aumento para cubrir ese 7-8% que falta. Pero en cambio, en los hogares de ingresos medios se cubre el 46%, es decir, que cuando se quiten los subsidios se va más que duplicar el valor de la factura, y en los hogares de ingresos bajos, lo que pagan hoy en día solo cubre el 32%, con lo cual, si sacan los subsidios, se va a triplicar el costo actual de esas facturas. En ese contexto, no pueden garantizar el servicio básico. Para hoy está pronosticado más calor. Yo les diría
que por las dudas vayan cargando los celulares y compren una bolsa de rolito. Porque puede ser un fin de año difícil, para un año que fue un año difícil. Fue un año largo, fue un año en el que pasaron muchas cosas. Fue, por ejemplo, el año en el que el gobierno aprovechó la sana aversión que tiene la Argentina, el pueblo argentino, a la crisis para sostenerse en pie, muchas veces incluso en contra de sus propias decisiones. Un año que necesitó de varios rescates para mantenerse en pie, que lo alejaron del borde del abismo, pero no por mucho ni por mucho tiempo. Fue un año que comenzó con una inflación superior al 2%, consumo en caída, pérdida de empleos formales, deterioro salarial sostenido, pero con la promesa de una recuperación vigorosa por delante. ¿Se acuerdan que Milei decía que se venía el rebote en B, la pipa de Nike? Se decía que había pasado lo peor y que venía lo más fuerte. Bueno, un año más tarde tenemos una inflación superior al 2% mensual, consumo en caída, pérdida de empleos formales, deterioro salarial sostenido. Pero ahora ya nadie se anima a prometer ninguna clase de vigor en la recuperación y el único vigor que se vislumbra es el represivo. Este también fue el año en el que se reveló ante la vista de todos la profunda podredumbre del gobierno más corrupto de la historia reciente. En febrero el caso Libra fue la pistola humeante en la mano de Javier Milei. Se confirmaron sospechas y denuncias anteriores y quedaron a la vista de todos a través de una estafa con una criptomoneda que el propio presidente había publicado en su cuenta de X. El saldo a veces no lo recordamos, pero fue tremendo. 114.000 billeteras virtuales sufrieron pérdidas. 498 de ellas perdieron más de $100.000 cada una. Fueron estafadas casi 500 personas en más de $100.000 cada una. Las pérdidas totales ascendieron a más de 250 millones de dólares. El 86% de los inversores en Libra perdió dinero. Milei borró el tuit un rato más tarde, pero nunca pudo explicar ni de dónde salió el contrato que había publicado y que no se conocía antes, ni sus reuniones con Hayden Davis, ni las transferencias millonarias a sus socios, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, ni las apariciones de todos estos personajes en la Casa Rosada, en Olivos, las cajas de seguridad abiertas y cerradas en fechas sugerentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, cuando le armaron una nota para tratar de explicarlo, tuvo que cruzarse Santiago Caputo delante de cámara para decirle a Jonathan Viale que no haga las preguntas obvias porque Milei no podía responderlas. Y eso fue solo el principio, porque a partir de ahí se dieron a conocer o se recordaron otras denuncias públicas contra Karina Milei por cobrar a cambio de acceso privilegiado al presidente, algo que dijeron desde la agencia Bloomberg hasta el falso ingeniero Juan Carlos Bloomberg, pasando por Pallarols, el orfebre de los bastones presidenciales. Unos meses más tarde se publicaron los audios de Españolo y se empezó a investigar el desvío de dinero de la Agencia Nacional de Discapacidad. Una estructura que le robaba plata a los discapacitados, mientras el gobierno decía que no había plata para los discapacitados. El 3% decían iba para Karina Milei, que sabemos es la recaudadora de Javier Milei. Algunos datos, porque de nuevo, las coberturas no entran en detalle en estos casos. La droguería suizo-argentina, que está involucrada en este caso, incrementó su facturación al Estado de 3.800 millones de pesos en 2024 a más de 100.000 millones de pesos en lo que iba de 2025 hasta que saltó este escándalo. Un aumento del 2.678%. Bueno, hay que restarle la inflación, pero me parece que sigue dando muy positivo. Se calcula que son un salto de contratos por 3 millones de dólares anuales que tenían antes de este escándalo a contratos por 80 millones de dólares anuales. Una barbaridad de dinero. Se ve que como el Chiquitapia no forma parte del escándalo, no le están poniendo tanta garra, pero esa investigación hizo que renunciara más de una docena de funcionarios, incluyendo una a la que le encontraron 700 lucas verdes en la casa. En otra de las casas que allanaron, había pegada en la heladera una nota que decía qué hacer en caso de allanamiento y tenía el teléfono de un abogado de la Oficina Anticorrupción.
etcétera, etcétera, etcétera. A eso hay que sumarle encima toda la trama narco, que todavía ni empezamos. Espert, autor del último proyecto de blanqueo que acaba de aprobar el Congreso Nacional, tuvo que renunciar a su candidatura porque tuvo que reconocer que Fred Machado, un tipo extraditado a Estados Unidos por narco, le había aportado 200 mil dólares. 200 mil dólares, le había prestado además la avioneta más de 30 veces, una camioneta blindada, etcétera, etcétera, etcétera. El blanqueo que escribió Espert en la Cámara de Diputados lo votó Lorena Villaverde, a la que agarraron con un ladrillo de marca en Estados Unidos y que por eso mismo no la dejaron ser senadora. Ahora, diputada sigue siendo y levantó la manito para aprobar un blanqueo que beneficia a los narcos. La jefa del bloque oficialista en el Senado, ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mintió cuando le preguntaron si había tenido aportes de campaña de una empresa que también está vinculada al esquema de Machado. Hablando de Bullrich, 2025 fue el año que el gendarme Héctor Guerrero le disparó en la cabeza a Pablo Grillo. Milei, Bullrich y ahora su sucesora Alejandra Montoliva siguen encubriendo a Héctor Guerrero, que está procesado por ese crimen. La Cámara acaba de confirmar ese procesamiento. El día que le disparan en la cabeza a Grillo, hubo más de 100 detenidos y decenas de heridos, porque también fue el año en que escaló la represión, el 2025. Fue el año en el que se cambiaron leyes, decretos y reglamentos para que vuelva a ser legal utilizar a las fuerzas de seguridad y a los organismos de inteligencia contra la oposición política y la disidencia social. Se cambió se aprobó la ley antimafias, se cambió los reglamentos de todas las fuerzas de seguridad, el plan de inteligencia nacional. Fue el año que tuvimos que pedirle al FMI 20.000 millones más y Toto Caputo se convirtió en la persona que más deuda tomó en la historia. Argentina no solo se convirtió en el principal en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, cosa que ya era antes, sino que su saldo es más negativo que el acumulado de los otros 9 países del top 10 que más le deben al Fondo Monetario Internacional. 2025 fue el año del colapso sanitario. El presupuesto del Ministerio de Salud fue reducido un 48% en términos reales. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió un recorte del 70%, mientras que hospitales nacionales como el Garrahan perdieron entre el 30 y el 38% de sus recursos. Programas esenciales fueron virtualmente o realmente paralizados o destruidos. Atención sanitaria en el territorio, 100% menos de presupuesto. Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, 100% menos de presupuesto. Prevención de enfermedades endémicas, 74% menos de presupuesto. Respuesta al VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra, 20% menos de presupuesto. En varias provincias las ambulancias quedan fuera de servicio porque no hay combustible. Lo mismo pasa con los patrulleros. En Jujuy se cerraron centros de atención primaria, lo mismo pasó en otros distritos. Los hospitales funcionan a media máquina, tercerizando guardias con médicos mal pagos. Hay un éxodo de profesionales en todo el sistema público. Porque 2025 también fue el año que renunciamos al progreso. Con un presupuesto, el que se acaba de aprobar, con el voto de diputados y de senadores, que consolida un recorte del 34% para las universidades y del 49% para ciencia y tecnología en términos reales, comparado con 2023. Es decir, se redujo a la mitad. El CONICET va a perder un 87% de su financiación. La Agencia de Investigación y Desarrollo perdió el 84% desde 2023. Y la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 57%. Un ajuste que se llevó más de 4.000 despidos y ceses en el sistema científico. Argentinos que se formaron durante años y que ahora ya no van a dejar el fruto de su trabajo en la Argentina, sino que probablemente lo vayan a buscar a otro lado. 2025 fue el año que metieron presa a Cristina. 2025 fue el año que el presidente decidió desobedecer al Congreso, dando un paso irreversible en el camino de salida de la democracia. 2025 fue el año de la entrega completa de la soberanía a los Estados Unidos, de la humillación de nuestro país y de nuestro pueblo, y del cepo al futuro de los argentinos. La buena noticia es que ya termina. La mala es que seguramente 2026 no va a ser mucho mejor, así como venimos. La buena noticia es que, al menos parcialmente, pero depende de nosotros.
La mala noticia es que depende de nosotros y no venimos haciéndolo todo lo bien que deberíamos. Seguramente, y esto es algo ampliamente aceptado, va a ponerse un poco más oscuro antes de clarear, pero el sol siempre vuelve a salir. Edesur siempre tarde o temprano vuelve a brindar servicio. Y lo importante es que esta noche nos juntemos con la gente que queremos, nos demos los gustitos que podamos darnos a pesar de todo, algo rico para comer, una copa para brindar, un abrazo a las 12 con las personas que queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Porque vamos a seguir teniendo un futuro mientras lo sigamos teniendo juntos. Eso me parece que es clave. Más allá de las diferencias de ideas, de las diferencias de nombres, lo que nos tiene que unir en este momento es que hay quien nos quiere separados, viviendo nuestra propia neurosis individual, pensando que el fracaso es culpa nuestra, que los que tienen éxito es porque algo bien hicieron. Y la respuesta a eso es volver a darnos cuenta de que dependemos de las redes que nos rodean, de nuestras comunidades, de todo lo que se construye en forma conjunta. Y el Destape es un poco eso, así que desde este lugar también les agradezco habernos elegido otro año, haber pasado con nosotros otro año, haber confiado en nosotros otro año. Es un año en el cual el Destape ha crecido muchísimo, es un año en el cual además nos han elegido cuando las papas quemaban, cuando había que enterarse qué era lo que estaba pasando, cuando había que clarificar lo que estaba sucediendo, y eso a nosotros, además de darnos una inmensa responsabilidad, nos pone muy contentos. Así que en nombre del Destape les agradezco nuevamente por habernos acompañado este año y los invito a construir el 2026 juntos, a seguir construyendo el futuro juntos. Tal vez Navarro me mata por esto, pero durante todo este tiempo, ¿se acuerdan que el eslogan del Destape es hagamos historia juntos? Creo que el Destape ya está haciendo historia. Y me parece que además de hacer historia, hay que empezar a construir el futuro juntos. Brindo por eso, compañeros, compañeras, equipo del otro lado del vidrio, nuestra audiencia, que tengan un muy buen fin de año, un mejor comienzo y salud. ¿Qué tal? Bueno. Salud.